celular, eh, no olvidemos que cuando se presenta el incremento a la demanda, el estrés a un órgano y un tejido, va a darse primero un proceso de adaptación. Posteriormente, cuando se cruza la línea de la adaptación celular y continúa el efecto dañino, el efecto nocivo, eh, viene lo que es una lesión reversible. Cuando ya se presenta una lesión reversible, a diferencia de la adaptación celular, ¿sí? El funcionamiento celular empieza a deteriorarse. Y aquí lo tenemos en esta grafiquita. Les digo que esta grafiquita es muy interesante porque conjunta muchas cosas, ¿verdad? Vean en las líneas, por un lado, la duración del daño, el efecto, ¿verdad? Obviamente, pues a mayor efecto, vean cómo el funcionamiento celular empieza a caer y obviamente el tiempo es muy importante. Va incrementándose el tiempo con mayor efecto en el daño. Obviamente la lesión reversible va acercándose al punto de la irreversibilidad que está marcado por estas líneas discontinuas. Y luego viene la lesión irreversible. Todavía hay muchos tejidos en donde no conocemos ese punto de la irreversibilidad, desgraciadamente. Eso nos serviría mucho para saber hasta dónde ciertos daños con algunas sustancias o agentes, pues pudiéramos todavía revertirlos y cuando ya de plano no se podría. El punto de la irreversibilidad. Y luego viene la lesión irreversible. Cuando ya hay una lesión irreversible, prácticamente el funcionamiento celular, vean, muy deteriorado, 15-20% del funcionamiento celular y prácticamente a unos instantes de que la célula muera, ¿sí? Y obviamente al presentarse la muerte celular, pues lo primero que vamos a ver, vamos a encontrar cambios bioquímicos, que es lo primerito que ocurre, son los cambios moleculares en la muerte celular, seguido de los cambios que se pueden ver con el microscopio electrónico, que revisaremos más adelante, después con microscopía de luz e incluso los cambios macroscópicos. Hay algunas lesiones que les digo requieren el paso de algunos minutos, incluso aunque el tejido esté muerto, para que se puedan establecer bien los cambios. Si una persona se infarta en este momento y así como tal cual se infarta, se declara muerta y al instante hacemos la autopsia lo más pronto posible, no vamos a encontrar casi datos macroscópicos. Pero si le damos el tiempo a la evolución, la persona fallece, pasan 2 horas, se hace el procedimiento, ya vamos a encontrar algunos cambios. Sí se requiere algo de tiempo, incluso cuando el tejido ya está muerto, de que se vayan acomodando los cambios bioquímicos y se empiecen a notar cambios desde la ultraestructura hasta la microscopía de luz e incluso en la macro, ¿verdad? Entonces, con el microscopio óptico podemos reconocer dos características muy importantes de la lesión reversible. La célula se hincha, eso se le llama edema celular, y la degeneración grasa. La degeneración grasa es más específica de algunos órganos, no es tan universal como el edema. Si pusiéramos estos dos cambios, el más universal, el más común, el que vemos en casi todos los sitios es el edema, la hinchazón. En el caso de esto, pues el edema se debe a un desequilibrio del fracaso de bombas de iones. Pues prácticamente el edema es considerada una de esas primeras manifestaciones de casi todas las formas de daño celular. Cuando ya se traslapa al macro, podemos ver un órgano incrementado de tamaño, suele verse grande. Les digo, poniéndoles un ejemplo, cuando nosotros teníamos las autopsias de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, vámonos con el ejemplo de la insuficiencia cardíaca, pacientes que son hipertensos de muy larga evolución y por alguna razón, pues fallecen, pues obviamente de su complicación más común, que son los infartos. Y se hacía el estudio de necropsia, se podía ver cómo algunos de los órganos se encontraban hinchados porque ya se encontraban en una etapa de sufrimiento, probablemente todavía en una lesión reversible, como el hígado, los riñones se veían crecidos, se veían hinchados porque estaban acumulando, reteniendo líquidos en ese proceso de hipertensión que continuaba y continuaba y continuaba y nunca se trató o no se pudo controlar, ¿verdad? Eh, entonces, cuando la lesión reversible sí está muy marcada, en ese órgano incluso puede ver ese aumento de volumen y se puede ver incluso incremento hasta en el peso, se nota más turgente, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un espécimen de autopsia, un espécimen de autopsia. Ok, entonces,
Tenemos a continuación una imagen, les digo que este es de un espécimen de autopsia. Ahorita a lo mejor en este instante que me desaparecí, todos pudieron observar bien la foto y se habrán percatado que es, ¿verdad? Estamos observando una imagen de lo que es el tracto geniturinario. Eh, yo creo que ya vieron abajo la regla y viendo simplemente la regla, pues se habrán percatado que es el tracto geniturinario, pues no de un adulto, y este es específicamente de un bebé. Este fue el espécimen de autopsia de un niño que murió precisamente por insuficiencia cardíaca, por una malformación cardiovascular. El niño, pues obviamente se llevó a terapia intensiva, estuvo mal clínicamente y pues obviamente fallece. Y entre los estigmas que nosotros encontramos o entre los hallazgos que nosotros vimos en la necropsia, podemos ver un incremento del tamaño de los riñones, a pesar de que son riñones pues, de un bebé. Se sentían muy turgentes, se sentían como hinchados, eh, brillantes, incluso al corte, les digo, en algunas áreas, déjenme les pongo por aquí, creo que tengo una imagen, ¿verdad? Esas áreas como pálidas, ¿verdad? Por la hinchazón y la retención de líquido, ¿verdad? El edema celular tan marcado que tenían por esa insuficiencia cardíaca, por esa malformación, ¿verdad? A fin de cuentas, esa malformación conllevaba a una poca perfusión en general de muchos órganos, porque no era exclusivo de los riñones. El cerebro también estaba, el cerebrito también estaba hinchado, el hígado. El niño ya estaba teniendo mucho sufrimiento, ¿verdad? Por la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Por esa malformación. Entonces, uno de los estigmas que nosotros podemos encontrar en el caso de la lesión reversible es el proceso de hinchazón celular. Aquí todavía estos órganos, incluso si se revertía la insuficiencia cardíaca, estos órganos podían regresar a su forma ya, a su estructura normal. Todavía era algo que podía ser reversible. Aquí tenemos una imagen también de un cerebro, ¿verdad? Pero este es de otro espécimen, ¿verdad? De un cerebro que muestra un edema marcado. Simplemente comparen en la fotografía superior del lado izquierdo la mitad del lado, el hemisferio del lado derecho con el izquierdo, y vean cómo el lado derecho muestra este patrón de hinchazón. Incluso vean cómo las fisuras, las circunvoluciones, aquí se lo estoy señalando con la flechita, prácticamente se borran por lo hinchado que está el parénquima. Incluso si comparan la sustancia gris y la sustancia blanca, esto que le estoy delimitando con la flecha es la sustancia gris y la sustancia blanca es esto de acá abajo, ¿sí? Compárenlo con el del lado izquierdo, vea cómo en el lado izquierdo sí se ve muy bien la línea que demarca la sustancia gris y la sustancia blanca. Hay un punto de cambio, un punto donde se puede notar el paso de una y otra, o sea, cómo cambia de la gris a la blanca. Y acá en algunas zonas incluso se ve como la misma gris se ve pálida, ¿sí? En la retención o el acúmulo de líquidos, la hinchazón hace que incluso los tejidos, si tenían cierto color específico, se empiecen a palidecer, ¿verdad? Por la hinchazón celular. Y obviamente lo más notorio que hace ver el edema de este hemisferio del lado derecho, pues obviamente son las fisuras, ¿verdad? Prácticamente las fisuras desaparecen porque el cerebro está hinchado, entonces las circunvoluciones se hacen más anchas, ¿verdad? Se hinchan y pues se puede ver cómo las fisuras tienden a desaparecer. Incluso en el microscopio, si nosotros tomáramos un corte de lo que son las fisuras, podemos observar cómo en algunas áreas aquí, vean la imagen de abajo, la imagen inferior, incluso se ve una especie de palidez, ¿verdad? En esta zona. Esta es una tinción para mielina, ¿sí? Y vean cómo hay unas zonas que se ven más azules, esta zona que se ve preservada y esta zona que se ve pálida. Esta zona que se ve pálida no es porque no haya agarrado bien el colorante, es porque hay mucho edema celular y obviamente la tinción hacia la mielina no fue bien captada, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que hay edema celular. Si ya lo vemos muy cerquita en el microscopio, podemos ver lo que son los cuerpos neuronales. Este es un cuerpo neuronal, otro cuerpo neuronal, otro cuerpo neuronal, y en algunos de ellos se puede ver cómo tienen un espacio claro alrededor, como un halito claro que lo rodea, que es parte del edema celular, ¿sí? Y se puede ver como una especie de halo claro alrededor, ¿verdad? Entonces, el edema celular es uno de los primeros cambios que se presenta en la lesión celular, ¿verdad? Y conlleva a una hinchazón, un aumento del volumen del tejido, un aumento del volumen del órgano. ¿Qué más podemos encontrar? Desde el punto de vista microscópico, el edema se traslapa de muchas maneras. Por ejemplo, es posible encontrar pequeñas vacuolas dentro del citoplasma, ¿sí? Que corresponden a segmentos del retículo endoplásmico distendidos, ¿sí?
hay una entonces distensión importante del retículo endoplásmico, ya sea liso o rugoso, se hincha el retículo endoplásmico, ¿sí? Y todo este proceso de retención de líquidos se le conoce como degeneración vacuolar o degeneración hidrópica. Entonces, la degeneración vacuolar y degeneración hidrópica es un proceso de lesión reversible. Obviamente hay órganos que lo manifiestan más que otros, y yo creo que el ejemplo más importante de una degeneración hidrópica lo notamos mucho en el riñón. El riñón que está sufriendo o que está teniendo una lesión reversible por hipoperfusión, por ejemplo, una persona que está en terapia intensiva, una persona que tuvo un estado de shock por una hemorragia grave y que muchos órganos sufren porque les está llegando poca sangre. Esa es una de las manifestaciones que tiene la lesión reversible. El riñón empieza a hacer una degeneración hidrópica y así se nota cuando se ve el proceso de lesión reversible. Si desaparece lo que está generando este daño o este sufrimiento renal, se recupera por completo sin problema. El detalle de la degeneración hidrópica es que si pasa a ser una lesión irreversible, ¿sí? El riñón es cuando entonces entra, ahora sí, en una insuficiencia renal. Ahora sí, vean, a nivel de ultraestructura, características entonces de lesiones reversibles, ahí les va nuevamente. Número 1, alteraciones en la membrana, ¿sí? Fíjense, empiezan a aparecer múltiples vacuolas en la membrana, lo que se le llaman bulas, como si fueran una especie de ampollas en la membrana. Se empieza a borrar la membrana y se pierden las especializaciones, ¿sí? Empieza a haber zonas borrosas en la membrana y las especializaciones que tenía, si eran cilios o microvellosidades, empiezan a desaparecer, ¿sí? Cambios en la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria podemos observar con el microscopio electrónico hinchazón de las mitocondrias, edema. Empiezan a aparecer algunas densidades amorfas dentro de la matriz mitocondrial. Otro evento importante, dilatación del retículo endoplásmico, lo que ya les mencioné ahorita, ¿verdad? Se hincha el retículo endoplásmico. Si es el rugoso, se empiezan a separar los ribosomas, fíjense. También puede haber segmentos de membrana dentro del citoplasma, ¿sí? Que forman pequeñas, ¿cómo les? Viene por ahí una imagen en su texto, creo que esta no la puse aquí, pero viene una imagen en su texto donde se ve fragmentos o segmentos de membrana piñados, a lo que se le llaman figuras de mielina, muy característicos también. Y ya nos vamos yendo cada vez a un mayor nivel, ¿verdad? Pero todavía con una lesión reversible, empiezan a disgregarse elementos fibrilares y granulares del núcleo, como que la cromatina se empieza a modificar un poco. Y aquí tenemos los cambios, fíjense, vean ustedes, estas sí son imágenes de su texto. Fotografía superior, lado izquierdo, completamente normal. Esto es lo que es el citoplasma. Vean ustedes, aquí se pueden ver mitocondrias, aquí se pueden ver algunas vesículas, y como está señalado aquí como MB son las microvellosidades, ¿verdad? Ahora compárenlo con la imagen del lado derecho, lo que sería el inciso B. Vean, estas son las famosas bulas, miren, son como vesículas y la membrana ya desaparece. Incluso se puede ver algunas poquitas microvellosidades que andan por aquí, pero prácticamente ya se fueron. Están esas famosas bulas. Y vean de este lado, prácticamente la membrana desapareció y puras bulas chiquititas, ¿sí? Entonces hay alteraciones en la membrana, formación de bulas, ampollas en la membrana, pérdida de especialización. Distensión del retículo endoplásmico. Fíjense, aquí en esta imagen, en la superior del lado izquierdo, aquí está lo que son las flechas, señalando el retículo endoplásmico rugoso de manera normal. Aquí están las cisternitas, miren, aquí se pueden observar perfectamente lo que son las cisternas del rugoso, así como están señaladas con la flecha. Incluso ustedes pueden observar los ribosomas ahí pegaditos. Ahora compárenlo igual con las dos flechas, pero en la imagen inferior. Se separan los ribosomas y las cisternas se hacen como grandes vesículas, como si se hinchara, una distensión importante del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Distensión como si estuviera formando bulas, ¿verdad? Y la separación, obviamente, de los ribosomas. Esta, por ejemplo, ejemplifica mucho la separación de, miren, aquí está nuevamente el retículo endoplásmico con las flechitas blancas, muy bien, vean cómo van las cisternas muy bien en filita, retículo endoplásmico rugoso. Ahora, vean del otro lado, en la fotografía inferior, cómo ya no se nota el retículo endoplásmico rugoso y todo el citoplasma está lleno de puros ribosomas.
ribosomas dispersos, incluso esta mitocondria se puede ver hinchada, aumentada, su matriz mitocondrial muy prominente, ¿sí? Algunas densidades granulares por ahí, ¿ya? Pero sí lo más llamativo, vean ustedes cómo los ribosomas ya se encuentran disociados y dispersos en el citoplasma por su separación del retículo rugoso. Entonces, si persiste el daño celular, pues obviamente va a venir lo que se le conoce como muerte celular, ya sea en sus dos versiones, lo que es la necrosis, lo que es la apoptosis. Acuérdense que cuando hay una lesión reversible, puede seguirse estas dos vías, no necesariamente todas culminan en necrosis, ¿verdad? Hay sufrimiento celular, daño tisular que puede llevar a apoptosis, ¿verdad? Pero bueno, vamos a platicar primero de lo que es la muerte patológica que se le llama necrosis, ¿verdad? Consecuencia pues, prácticamente de la desnaturalización de proteínas intracelulares y obviamente, literal, la célula se autodigiere. Hay una digestión enzimática, ¿verdad? La necrosis es un proceso que es tardado, ¿sí? Puede tardar algunas horas y muestra cambios específicos. Por ejemplo, aquí con lo que les da el ejemplo, el texto, eh, lo pone en comparativo con el corazón, con el infarto del corazón. Fíjense, la evidencia histológica precoz de la necrosis del miocardio no resulta clara hasta 4 a 12 horas después de que el paciente tuvo el dolor, y si fallece hasta como 3 o 4 horas, después se puede notar en el aspecto macroscópico las zonas de hemorragia, las zonas de distorsión del parénquima por la necrosis, ¿verdad? Pero vean cómo los cambios bioquímicos surgen casi de inmediato, ¿verdad? Incluso es posible detectar, les digo, enzimas que se liberan por la muerte celular, ¿verdad? Hasta 2 horas después del evento, incluso antes, ¿eh? Cuando llega incluso el paciente con el dolor precordial y mientras lo reciben en urgencias y todo, a la media hora, 35 minutos de que trae el dolorcito, se le pueden venir las famosas enzimas cardíacas y ya se pueden encontrar elevadas. Los cambios bioquímicos siempre es lo primero que ocurre, ¿verdad? Pero sí los cambios morfológicos son un poquito más tardados. Tenemos esta fotografía de espécimen de autopsia. Esta es una imagen muy interesante, ¿verdad? Se puede ver un corazón, se puede ver lo que es la grasa del pericardio, una grasa muy prominente. Se puede ver todo lo que son los vasos que surgen, el callado. Aquí está lo que es el callado aórtico, sus primeras ramas. Por acá anda la pulmonar y pues obviamente llama la atención esta zona que está aquí en la cara anterior, una zona con áreas de hemorragia difusas, ¿verdad? Eh, Esta es una historia que nos llegó por ahí en el hospital de cardiología. Este señor ya tenía el antecedente de infarto y ya lo estaba revisando la consulta de cardiología, tenía infartos previos. Pues obviamente se presenta un nuevo evento oclusivo. El señor, sí lo alcanzaron a llevar al hospital, lo recibe urgencias. Ya cuando lo recibió urgencias, aparte que ya traía el dolor, se desvaneció. Entró en paro, lo alcanzaron a sacar y me queda un minuto, yo sé todavía. Ahorita les digo dónde voy a cortar para volver a empezar. Nomás les estoy platicando la historia para que se lo vayan imaginando. Sí alcanzan ¿cómo se llama? A canalizarlo y todo, ya inconsciente, y le logran recuperar el pulso cardíaco. Pues duró yo creo que como unos 30 minutos, 35 minutos y entra en paro y el paciente fallece. Y los familiares estuvieron a favor de que se hiciera la autopsia. Pero lo más interesante son los hallazgos que vienen a continuación, que se los voy a mostrar en las fotografías que siguen. Entonces, me voy a retirar tantito, sale ahorita que ya quedan unos segundos. Bueno, vuelvo a mandar el link ahorita y se vuelven a conectar. Sale, vale. Evento cardiovascular del paciente que culminó a fin de cuentas con un infarto. Y les digo que aquí les estoy mostrando una imagen ya del corazón, pero en el corte ya seccionado, visto del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. El fondo, pues obviamente es el fondo azul con el que tomamos la fotografía. Este es el color normal del corazón, el color carne cuando ya se fijó con el formol. Todo esto es la zona de infarto, miren. Todo esto de aquí es la zona de infarto, una zona de infarto extensa de la pared anterior,
del ventrículo izquierdo, un infarto hemorrágico extenso, el cual causó nada más y nada menos que la rotura del tabique interventricular. Entonces se dieron cuenta en realidad lo aparatoso y lo difícil que fue este caso. Yo creo que el paciente, si estuvo ahí en agonía unos minutos, la verdad fue mucho para lo que implica este infarto tan extenso de la pared ventrículo izquierdo y sobre todo con perforación del tabique interventricular, ¿verdad? Entonces, de las cosas interesantes, ¿verdad? Pero bueno, aquí ponemos el ejemplo de un patrón de necrosis donde ya el tejido pues prácticamente muere, ¿verdad? Y nosotros morfológicamente podemos ver los cambios, ¿verdad? Desde el macro y obviamente pues en el micro se va a ver estas zonas pues a todo lo que da, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo se ven al micro todos esos patrones. Aquí está una imagen comparativa nomás de su texto del Robbins. Ahorita lo vamos a ir viendo más desmenuzado. Del inciso A se puede ver una imagen de un miocardio normal. Aquí están los núcleos de las células del músculo cardíaco. Y vean del otro lado simplemente cómo las células del músculo cardíaco, aparte de que se acompañan de muchos eritrocitos afuera, muchos glóbulos rojos afuera, que es la hemorragia, ¿sí? Muchos glóbulos rojos, se pueden ver un montón de núcleos moraditos por fuera de las células del corazón. Esas son células de la inflamación aguda y las células de la inflamación aguda llegan cuando hay un evento que está dañando al corazón. En este caso, pues es un infarto, ¿verdad? Entonces hay un infiltrado, ¿sí? Una reacción inflamatoria aguda que está llegando al miocardio, ¿verdad? En respuesta a esa inflamación ante el sufrimiento, ante pues prácticamente la necrosis que se está empezando a dar en el tejido, ¿verdad? Por lo regular, las células necróticas muestran un aumento en la eosinofilia, ¿verdad? Se vuelven más eosinófilas. Eh, Este aumento de la eosinofilia se debe por una pérdida del ARN citoplásmico. Las células que ya están muertas pueden formar grandes masas de fosfolípidos, compactadas cuando ya se apiñan una encima de otra. También, pues obviamente durante la necrosis se destruye, se degrada el material genético y ocurren cambios nucleares muy característicos en una célula que está necrótica. Cambios nucleares que sí me gustaría que los aprendieran y que supieran las definiciones, porque cuando yo los encuentro, cariolisis, pignosis o cariopignosis y cariorexis se refieren a cambios exclusivos de una célula que está necrótica. Esos son los tres patrones en cómo se presentan los núcleos en una célula que está necrótica. Cariolisis, cariopignosis y cariorexis. En ocasiones podemos encontrar algunas células en cariolisis, otras en pignosis y otras en cariorexis, ¿verdad? Son patrones incluso que se pueden superponer, ¿verdad? O sea, no es característico de algún tipo de necrosis. El detalle es que los tres representan la destrucción del material genético. Cariolisis. En la cariolisis desaparece así de entrada la basofilia nuclear. Cario, núcleo, lisis, destrucción. Desaparición de la basofilia nuclear. Pignosis. De repente el núcleo se incrementa en su coloración y se vuelve más morado, pero no se vuelve más morado porque haya recuperado su material genético, ¿no? Se vuelve más morado, pero por retracción, por encogimiento. El núcleo se encoge como si fuera una ciruela, pasa así encogidito y se pinta morado. Este incremento transitorio de la basofilia se le llama pignosis o cariopignosis. Y por último, la cariorexis. La cariorexis sería la etapa más avanzada de la destrucción del núcleo en la necrosis y consiste en una fragmentación de los componentes del núcleo y tiende a desaparecer por completo. Aquí tenemos entonces patrones de necrosis. Esto es muy importante para que de una vez lo vayan entendiendo, ¿eh? Estos patrones sí tienen ejemplos en la medicina clínica y vamos a revisarlos a continuación. Vamos a verlos con fotografías, porque esto es lo que me interesa. Y bueno, pues esta era la parte interesante del laboratorio, porque de esto pues sí teníamos por ahí laminillas interesantes que revisar. Pero bueno, ya en su momento cuando se dé el término de esta pandemia, ya más adelante, platicando con otros docentes, igual hubiera manera de que tuviéramos por ahí algunas sesiones de laboratorio para mostrarles, ahora sí que el gran acervo de laminillas que tenía, y una de las prácticas muy interesantes era esta, que conocieran cómo se ven los patrones de necrosis, cómo se ve un órgano que está infartado, porque el infarto en sí es un patrón de necrosis. Fíjense bien. Necrosis coagulativa es la forma de necrosis, esta es la característica.
en la que se conserva la arquitectura de los tejidos por varios días. Es como si el tejido se coagulara, se detuviera en el tiempo, ¿sí? Se detiene en el tiempo y no se destruye. Ustedes lo ven al microscopio y se puede identificar arquitectura a pesar de que el tejido ya está muerto. Un ejemplo de necrosis coagulativa pues se da cuando hay una isquemia por la obstrucción de un vaso sanguíneo y origina la famosa lesión que se llama infarto, como la que les puse ahorita del infarto de la pared del ventrículo izquierdo y perforación del tabique interventricular. Ese es un ejemplo de necrosis coagulativa, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen un corte histológico de ese corazón, de esas zonas que les puse que estaban rojizas, violáceas por la hemorragia, ustedes van a ver que la arquitectura del corazón todavía está preservada a pesar de que está muerto el tejido. Entonces, la clave de una necrosis coagulativa es que el tejido muerto conserva su arquitectura por unos días. Les digo por unos días porque posteriormente se reabsorbe y obviamente pues la arquitectura se va a perder, ¿verdad? Pero sí por un tiempo el tejido permanece conservando esa arquitectura a pesar de que está muerto. Obviamente el tejido muerto se va a ver diferente al que está vivo, ¿verdad? O sea, si ustedes hacen el comparativo en el corte histológico, el tejido que está vivo mantiene su coloración con hematoxilina y eosina y el tejido muerto no. El tejido muerto se ve con arquitectura preservada, pero se ve como si fuera nomás una sombra rosa, como si nomás se hubiera pintado con eosina y nomás se ve como una sombra rosa, como una sombra eosinófila, como si el tejido nomás estuviera en una sombra pálida rosa. Así se ve el tejido de una necrosis coagulativa y obviamente conservando arquitectura. Vemos otra fotografía, espécimen de autopsia, ¿sí? Un corazón. Pues aquí lo podemos observar, el gran colchón adiposo que tiene este corazón. Tenía mucha grasa en, en su pericardio, pues por lo regular cuando tengamos un corazón que está con este patrón, pues sí nos habla de que la persona pues sí estaba muy robustita, muy gordita. Aquí a lo mejor no le alcanzan a ver algo, o a lo mejor si hay algún observador puede encontrarle algo en la imagen. Voy a poner otra imagen, me acerco, y ya vieron, hay una zona hemorrágica en la punta. Fíjense que este paciente, es otro caso interesante, este paciente murió por las complicaciones de un infarto, no por el propio infarto, pero tenía una hipertensión variable. Aquí observamos los cortes transversales del corazón. ¿Qué hallazgo patológico ya vimos ahorita en sesiones pasadas? Y esto se lo voy a dejar abierto. O sea, obviamente ya ustedes vieron dónde está el infarto en la punta, pero fíjense que la historia de este paciente, el infarto no lo mató. El paciente se murió por una de las complicaciones que surgen después de un infarto ya internado, ¿sí? Cuando le da un infarto a una persona, pues obviamente las posibilidades de que pueda morir de otro infarto, pues son muchas. De hecho, es una de sus principales causas de muerte. Bueno, número 2, puede morir también por una arritmia, y este paciente hizo una arritmia fatal. Hay arritmias que son tan graves que pues prácticamente el corazón se vuelve insuficiente y pierde el ritmo completamente y la persona cae en paro y fallece en minutos, en minutos. Incluso a veces, aunque les pongan los dispositivos eléctricos para poder dar la reanimación, hacen arritmias tan fuertes y aunque le pongan adrenalina y le pongan todo lo que quieran, no la revierten. Son arritmias que en realidad son fatales, secundarias al infarto. Y este paciente murió por una arritmia fatal. Pero bueno, vean las imágenes de los cortes transversales y aquí en estas imágenes de los cortes transversales hay un hallazgo patológico que ya revisamos en adaptación celular que tiene este paciente que murió víctima de una arritmia posinfarto. ¿Es Abra micrófono. hipertensión? Exactamente. Dígame su nombre. Soy Magdaleno. Ah, Magdaleno, ya le identifiqué bien la voz. Muy bien, Magdaleno, excelente. Vean, ¿ya vieron cómo está la cavidad del ventrículo izquierdo tan chiquitititita, bien reducida y todo lo grosorosototote que tiene en la pared ventricular, ¿sí? Tenía una hipertrofia del ventrículo izquierdo, marca llorarás, ¿no? Ser un paciente de hipertenso de larga evolución y obviamente pues tuvo una de las causas de muerte más frecuentes de la hipertensión arterial, pues obviamente son los infartos. Entonces, pues bueno, cumplió el criterio de la regla, aunque no se murió del infarto, se murió de una arritmia. Pero bueno, pues a fin de cuentas fue secundario, ¿va? Ok. Vean ustedes, pues las causas más frecuentes de lo que es una necrosis coagulativa
la obstrucción del flujo sanguíneo, y una de las causas más frecuentes a nivel mundial de la obstrucción del flujo sanguíneo, pues definitivamente son las placas de ateroma, el depósito de colesterol. Vean ustedes, acá arribita en la fotografía superior, vean cómo incluso la luz de los vasitos se ve reducida. Miren, por ejemplo, este de aquí que le estoy señalando, les pongo el a don puntero. Fíjense, vean este vasito de aquí, no, este de acá, perdón. Estos dos de aquí, este y este. Vean incluso cómo la luz se ve reducida y la pared se ve más gruesa. Miren, por ejemplo, la pared de este nivel y la pared de este nivel. Son las famosas placas de ateroma. Hagan de cuenta que yo agarro este vasito que está cortado, lo más seguro es que sea una coronaria cortada de manera transversal, y yo le hago un corte histológico y veo esto, miren. La luz de la coronaria reducida, y miren, todo esto es la famosa placa de colesterol. Ahora, compárenlo con la coronaria que está de este lado, que probablemente sea una de estas que tomaron de aquí, que prácticamente no tiene luz, miren. Pues entonces, con la luz que queda aquí, pues yo creo que la sangre es insuficiente para poder perfundir el corazón, y pues obviamente la persona se infarta, ¿verdad? Vean cómo está completamente obstruido. De hecho, aquí es la imagen donde está el sitio exacto de obstrucción del trombo que generó el infarto, porque aquí se ve la zona rojiza de la hemorragia y el depósito de fibrina que taparon la luz de esta coronaria, ¿verdad? Entonces, pues, esta es una de las causas de la necrosis coagulativa, la obstrucción del flujo sanguíneo, oclusión, y pues conlleva a la lesión de la necrosis coagulativa, que es un infarto. Vean esta imagen está muy aparatosa, ¿verdad? Y es una de las imágenes clásicas, pues ahora sí que sí a todas las personas, porque ahorita todavía en teoría sigue siendo la causa más frecuente de muerte, con todo y que está el coronavirus con nosotros. Las enfermedades cardiovasculares, pues si a todas las personas que se mueren de infarto los mandáramos a autopsia, pues veríamos muchas imágenes. Tendríamos todo un libro de fotografías como esta, ¿verdad? Vean aquí el ventrículo izquierdo, de este lado de la cavidad del lado derecho, y se puede observar toda esta zona que estoy con el puntero láser, todo un infarto extenso en la pared ventricular con extensión, miren, hasta el tabique interventricular. Con este tipo de lesiones son lesiones muy extensas, son los famosos pacientes que llegan y les va a tocar conocer muchas historias, y si cuando les toque y les llega uno como estos, pues, que les dé miedo y digan, ay, ahora sí ya no voy a comer tanta grasa, ahora sí ya me voy a poner a hacer ejercicio. Fíjense, el clásico paciente que llega con el dolor precordial, se interna y se mueren en la sala de urgencias. Y sí, son por lo regular infartos extensos que involucran paredes del ventrículo y con muchas de ellas incluso con extensión al tabique. Y esto hace que incluso el corazón, por lo mismo de que el infarto es muy, muy, muy pronunciado, pues no tenga un latido adecuado, surge insuficiencia cardíaca, que es una de las complicaciones del infarto, y es lo que hace que los pacientes se empiecen a ahogar mientras están infartando y tengan una muerte pues un poco sufrida, por decirlo así, en las salas de urgencias. Pero bueno, no porque les meta miedo, ¿verdad? Pero sí es importante, que son cosas que ustedes deben de conocer. Ok, cambiamos de tejido, pero esta imagen yo se las pongo porque la imagen que sigue es el ejemplo de un tejido necrótico que es igualito a este. Vamos a ver la fotografía de un infarto renal. Vamos a hacer a un lado el corazón. Vamos a dejar a un ladito el corazón. La necrosis coagulativa se puede presentar en cualquier sitio del cuerpo humano, a excepción de uno, en donde la necrosis coagulativa por obstrucción vascular, y eso me lo va a contestar alguien que abra su micrófono ahorita. Yo, ¿Cuál ¿Encéfalo? es ese único? el ¿Cuál es ese? encéfalo. El encéfalo, exactamente. El sistema nervioso. En una oclusión vascular, el sistema nervioso no presenta el patrón de necrosis coagulativa que preserva la arquitectura. Este no, en automático se destruye. ¿Sí? Me refiero al sistema nervioso. Muy bien. Entonces, vean, esta es una imagen de un riñón, pero yo lo que quiero que vean ustedes es la arquitectura de lo que está ahí. De hecho, están muchas cosas señaladas. Obviamente no les voy a enseñar la histología renal ahorita, eso no nos toca, y eso lo vamos a ver en el módulo de uro, cuando ya estén en uro ustedes, cuando ya sean grandes. Entonces, ahorita apenas están creciendo. Entonces, lo que quiero que vean es que esta fotografía tiene muchas estructuras. Tiene muchas estructuras, miren. Algunas que parecen como tubitos. Esta que está en medio, que parece una bola, como si fuera un arbolito. Eso, como si fuera un penacho. Miren. Vean cómo tiene varias cosas.
Pero vean cómo tiene una arquitectura. Este es un riñón normal. Ahora sí, les voy a poner una imagen de un infarto renal, que es necrosis coagulativa, para que vean cómo sí se pueden ver estas estructuras, pero se ven como una sombra rosa, una sombra eosinófila. Ya los núcleos no se ven casi, pero con todo y eso se puede ver la arquitectura a pesar de que se ve como en sombra. Entonces viene necrosis coagulativa. Miren, aquí estaría el penacho que les digo, miren. El penacho quedaría aquí y vean afuera todos los conductitos, pero se ve como una sombra rosa, ¿sí? Se preserva la estructura. La arquitectura sigue ahí por unos días, por eso es necrosis coagulativa. Luego tenemos el ejemplo de una necrosis licuefactiva, que es la que obviamente ahorita mencionábamos hace unos minutos. En la necrosis licuefactiva, pues ahí les va la clave, el tejido se licúa, ¿sí? Prácticamente se licúa, se digiere, se destruye. Entonces, lo característico de la necrosis licuefactiva es una digestión de las células muertas, el órgano tal cual, literal, se licúa, y obviamente genera destrucción y la arquitectura desaparece al instante, ¿verdad? Si regresamos a los eventos de obstrucción vascular, pues definitivamente el ejemplo lo tenemos en el sistema nervioso central. Infartos que se presenten en cualquier región del cerebro, infartos que se presenten en el cerebelo, infartos que se presenten en la médula espinal. Otros sitios que también pueden albergar necrosis licuefactiva son las infecciones y sobre todo las infecciones por bacterias y algunos honguitos, sobre todo las infecciones supurativas. Todo lo que genera supuración, la supuración quiere decir que produzca pus, es un ejemplo de necrosis licuefactiva. Y si ahí le tomamos una muestra para estudiar al microscopio, el tejido va a estar destruido. Doctor, Aquí tengo está. una pregunta. Adelante. Entonces, ya vi que a veces tenemos alguna herida o algo así y nos sale tantita pus. O sea, aunque sea una herida mínima, ¿quiere decir que hubo necrosis? Ok, cuando se presenta la herida, pues obviamente ahí el mecanismo de la causa de la herida, pues es un traumatismo, ¿verdad? Ya sea una cortada o una caída, lo que ustedes quieran, ¿verdad? El tejido se abre. En un principio, cuando el tejido sufre lesión, obviamente, pues viene la reparación del tejido, ¿verdad? Que es la cicatrización, pero en la cicatrización puede aparecer un material que pareciera ser pus, pero que no es pus, como un material, rojo intenso, que es el tejido de granulación, que es como un color rojo manzana muy intenso, que es cuando la herida está cicatrizando y está granulando. Mientras sigue así, el tejido no es necrótico, simplemente cicatriz. Pero si ya se presenta ahora sí un material verdoso, amarillento y que escurra como líquido, que es pus, ahí sí hay necrosis licuefactiva y eso nos está diciendo de que la herida está teniendo una infección y se tiene que obviamente que limpiar, que lavar, tomar medicamentos, etcétera, etcétera. Pero si ya tenemos una herida que presenta una salida de supuración, una salida de pus, pues nos está hablando de que hay una infección muy probablemente bacteriana y muy probablemente, pues bueno, no muy probablemente, o sea, definitivamente, pues sí es una necrosis licuefactiva. Si vemos pus, es necrosis licuefactiva, no hay vuelta de hoja. Y habla de infección, Gracias, doctor. ¿sí? Entonces, es lo que hablábamos ahorita, obstrucción del flujo sanguíneo en el sistema nervioso central, pues obviamente produce necrosis licuefactiva y pues en el encéfalo, ahí está la regla, no encontramos necrosis coagulativa como en otros órganos. Ok. Y aquí vienen los casos interesantes. Tenemos una fotografía de un encéfalo, eh, de un espécimen de autopsia. Esta es la historia de un muchachito joven. Les estoy hablando como entre unos 15 y 16 años más o menos. Y ustedes van a decir, oiga, no, pero pues como que está muy joven para tener un infarto, un infarto cerebral, ¿verdad? Pues obviamente los infartos cerebrales, de hecho aquí se puede ver la lesión muy típica, ¿verdad? El aspecto hemorrágico violáceo en la superficie, se puede ver en la corteza. Obviamente por dentro pues va a estar todo el show. Pero fíjense que la causa de este infarto cerebral pues obviamente no fue la causa más común que todos conocemos, la hipertensión arterial, la diabetes, bla, 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 las placas de colesterol, pues esa es la causa más frecuente. Pero pues ustedes dicen, bueno, pues tiene 16 años, pues obviamente, pues no, NA no aplica, ¿verdad? Pues obviamente la causa fue otra cosa, ¿verdad? Pues este fue uno de los muchos hallazgos que le encontramos a este muchachito. Este muchachito murió de un cáncer diseminado, murió de un tumor germinal que surgió en el testículo y se le extendió a todo el cuerpo. Y este caso era muy interesante porque este tumor se le extendió a donde
quieran y plazcan. Este muchachito tuvo una evolución como de 5 meses. Si de por sí era flaco, perdió mucho peso, más todavía. Cuando ya llegó con nosotros a la autopsia, era un muchachito que pesaba como 42 kilos, era puros huesos. El tumor se lo terminó, nomás estaba con la panza hinchada porque pues tenía derrame de líquido en el abdomen por el crecimiento tumoral. El tumor le creció por todos lados, se le extendió estómago, intestinos, pulmones estaban pero llenos, o sea, por eso tan es así que incluso el paciente pues ya estaba estaban dando oxígeno. Apenas se le iba a tomar una biopsia para ver de dónde era ese tumor o qué, qué tipo de tumor era para mandarlo a quimio y salvarle la vida, pero en realidad la extensión tumoral ya era muy grande. Muere de una insuficiencia respiratoria. Los papás piden la autopsia, obviamente, porque dicen es que en 5 meses mi hijo se me murió y empezó con tos y tos y tos y al final ya no podía respirar y lo llevo con un médico, tomo una placa y dice el pulmón está lleno de puras bolas. Lo recibe medicina interna y dice medicina interna, ay cabrón, pues ¿de dónde salieron todas estas bolas? ¿Será tuberculosis? Pídale una prueba de VIH. Y les digo porque todo eso pasó rápido en cuestión de un día. Prueba de VIH negativa, tinciones para VAR, tuberculosis negativa, pues prográmelo para biopsia, pues este muchacho tiene un cáncer, ¿verdad? Pues ya no les dio oportunidad. El niño muere, los padres piden la autopsia y obviamente encontramos pues un tumor que se extendió por todo el cuerpo. La causa del infarto cerebral, aquí vamos a ver la siguiente, que aquí se puede ver el infarto ya mejor, ¿verdad? Toda esta zona de aquí es una necrosis licuefactiva. De hecho, como que se me movió. A ver, alguien iba a preguntar la mano. A ver, Jesús Virgilio iba a preguntar algo. A ver. Sí, una pregunta, doctor. Entonces, lo del encéfalo que mencionó que no presenta necrosis coagulativa, entonces ¿presenta la licuefactiva o no presenta ninguno? No, es licuefactiva. En vez de ser Ok. coagulativa, es licuefactiva. Ok. Gracias. Entonces, les digo, aquí ya viendo el corte en sentido sagital, se puede observar la lesión prominente, la destrucción del parénquima cerebral. Obviamente, si esto lo vemos al microscopio, aquí el cerebro está licuado, no se ve arquitectura. La causa de este infarto fue un trombo tumoral. Fíjense. Como el tumor se extendía a gran velocidad por todo el cuerpo, los tumores germinales son muy bravos, la verdad. En el caso de los hombres son muy, muy agresivos. En la mujer es diferente porque el ovario sí da la oportunidad de tener un crecimiento porque es un órgano que se puede extender mucho por su cápsula y además porque está en la cavidad pélvica. La cavidad pélvica te da oportunidad de que los ovarios crezcan muchísimo, se distiendan mucho, pero el testículo no. Y aparte la variedad celular que tienen los tumores en los hombres los hace que se vuelvan agresivos a etapas muy tempranas, incluso con tumores muy chiquitos. Tan es así que ahí les va la parte final de la historia. El tumor original que se le extendió y acabó con la vida de este jovencito, el tumor original era de 8 milímetros. Y nosotros pues obviamente nosotros como patólogos, cuando lo recibimos en la autopsia, pues hasta uno de los maestros que entró y vio y dijo, prueba VIH negativa. Dijo, bueno, SIDA, adiós, ok. TB negativo, las tinciones. Dice, pérdida de peso, ¿qué puede ser? Chequen esos testículos. Sacamos los testículos en el proceso de autopsia, se veían normales en tamaño, porque incluso desde el aspecto macroscópico, cuando ya estaba ahí el técnico de autopsias, dice, no, pues es que el testículo se le ve bien, o sea, no se le ve crecido. Y pues nos dice el maestro, reseque el testículo, digo, van a encontrar algo ahí. Así que la sabia experiencia de los maestros. Y sí, quitaron testículos, obviamente se resecó todos los especímenes, por ahí andan todas las fotografías de todos los demás órganos con todos los implantes. Pero bueno, esta nomás se las puse para el demostrativo cerebro. Y ya cuando le hicimos los cortes, pues sí, efectivamente se veía una zona como de una cicatriz, como de unos 8 milímetros. Metimos los cortes y ahí estaba la zona del tumor original y pues obviamente esa se extendió a todo el cuerpo. Así que pues son de esas cosas que pues a veces uno no entiende, ¿verdad? El camino de la neoplasia es un camino que a algunas personas les toca pues hacerlo muy rápido, muy terminal, muy consultivo en cuestión de meses y otros no les da oportunidades de vivir, entonces es muy relativo, ¿verdad? Pero bueno, aquí la causa entonces del infarto de cerebro, pues fue un trombo tumoral, ¿verdad?
Era tanta la diseminación de células tumorales que se estaban extendiendo en la circulación que hubo un grupito de células que se apiñonó de más, formó un trombo y generó un infarto. Y generó este infarto. ¿Verdad? Que bueno, a fin de cuentas el infarto cerebral no fue el que lo mató la insuficiencia respiratoria, porque eso sí, los pulmones estaban, pero licuados, así destruidos por tantas bolas rojas de hemorragia por la metástasis. Ok, rápido, los que levantaron la mano, venga. Doctor, ¿cómo sabe cuál es el tumor original? O sea, el que se disemina. Ok, por el tipo histológico que vemos en la metástasis vemos que es una neoplasia que tiene, ahora sí que morfología de células germinales, derivados de células germinales, y obviamente nos vamos con la premisa, ¿cuál es el sitio que nos produce las células germinales? Pues las gónadas. ¿Dónde hay que ir a buscar? A testículo. Entonces, con el patrón de presentación histológica no puede venir de otro lado, tiene que ser de ahí. ¿Por qué? Por el origen de la célula. Incluso este caso, pues ahí obviamente en el hospital de oncología, pues tienes todo a la mano, ¿verdad? Son hospitales de tercer nivel, pues tienen billetes, tú puedes hacer muchas cosas, y le pedimos incluso los marcadores de inmunohistoquímica moleculares para células germinales, y sí, pintaron bien bonitos los marcadores positivos en la inmuno. Entonces, nosotros determinamos el origen de un tumor cuando se extendió viendo su morfología. Sí, hay algunos tumores en donde no se puede y es muy difícil, y para eso recurrimos a la inmuno. Pedimos anticuerpos específicos para ver primero si es epitelial, es estromal o qué linaje tiene. Y a partir de ahí podemos pedir otros anticuerpos para irlo clasificando. En este caso no fue tan difícil porque la morfología sí era germinal. De hecho, desde la hematoxilina y eosina, cuando lo vimos todos, empezamos a ver las laminillas. De hecho, bueno, ahí les va así rápido, para tampoco no entretenerme mucho. Cuando se extrajeron los pulmones, pues los pulmones eran los más afectados, pero tan es así que se murió de insuficiencia respiratoria. Lo que hicimos fue una especie de impronta citológica en el instante. Cuando estaban sacando los pulmones, estaban separando los órganos, ya prácticamente estábamos separando órganos. De hecho, el técnico de autopsias ya estaba haciendo las suturas para entregar el cuerpo a los familiares. Rápido tomamos las fotografías del pulmón en fresco, y ahora sí, ya que estaban tomadas las fotos en fresco, de un ladito donde estaba el nódulo más superficial, hicimos un corte así rápido, y con el portaobjetos tomamos un raspadito, lo fijamos en alcohol y lo teñimos en citología, porque uno de los profesores dijo, sácame un extendido de aquí, quiero ver qué es. Y sí, el patrón de células que aventó ese nódulito, de los tantos que tenía el pulmón, pues era un patrón de tipo carcinoma embrionario, de tipo germinal. Entonces, pues mira, aquí está. Sincitio trofoblasto son elementos germinales. Eso viene de testículo. No hay vuelta de hoja, no te lo puede producir otro lado. Y sí, fue de ahí. ¿Verdad? Entonces, la morfología a veces sí. Lo que tú ves con H y E te dice de dónde viene. A veces no es tan fácil. Y como casos de esos que no son fáciles, hay muchos. Pero bueno, ahí recurrimos a la inmuno. Pero sí, a lo mejor, si el muchacho, si no hubiera tenido tanto involucro pulmonar, si los nódulos en pulmón no hubieran sido tan prominentes, si hubieran dado oportunidad de tomarle una biopsia, a lo mejor no a testículo, porque la lesión de testículo estaba muy adentro, haberle tomado a un ganglio, porque sí tenía un ganglio accesible. Tenía ganglios en axila y en ingle. De hecho, los de medicina interna ya estaban platicando para tomarle un truco. Y en el ganglio, con un trucut que le hubieran tomado al ganglio, nosotros rápido, de un día para otro, en 2 días, ¿sabes qué es un germinal? Rápido, mándalo a quimio. Ya hay quimios específicas para germinales. Y probablemente hubiera vivido un poco más. Pero como ya la invasión a los pulmones era muy extensa, ya la insuficiencia respiratoria ya lo estaba comprometiendo mucho, y a fin de cuentas fue con lo que lo terminó. Pero bueno. Entonces, necrosis licuefactiva, infarto cerebral. Y aquí está rápidamente nomás la imagen microscópica de la zona del infarto de este muchachito, nomás para que vean la zona donde todavía está preservado el parénquima, de la mitad para la derecha, esta zona. Y vean la zona donde se licuó, es esta zona roja. Prácticamente no vemos nada, rojo completamente por la sangre. Se pierde, se licúa la arquitectura. Esa es la definición de necrosis licuefactiva: destrucción del tejido, el tejido se
digiere enzimáticamente y pues obviamente no hay arquitectura para valorar. Necrosis licuefactiva. Obviamente, si viéramos una fotografía de un absceso, igual, como hablábamos de una infección, también se ve esto. Mucha destrucción, no se puede ver arquitectura. ¿Ok? Otro ejemplo de necrosis, la necrosis gangrenosa, la famosa gangrena. Fíjense que este concepto de gangrenoso es más que todo un concepto clínico, ¿sí? Este patrón de necrosis es muy interesante porque se relaciona con enfermedades vasculares y una de ellas, pues, secundaria a la diabetes de largo plazo. La diabetes de largo plazo, y eso lo van a ver en endocrino, y quien quiera leerlo, ahí tiene su Robbins, tiene toda una vasta bibliografía para que vean todos los cambios que ocurren en una persona diabética. La patología vascular que se les presenta a ellos conlleva a una aterosclerosis y una disminución de la luz de los vasos sanguíneos en muchas partes del cuerpo y sobre todo en las extremidades, esta insuficiencia vascular puede generar primero isquemia y luego necrosis coagulativa. Y posteriormente esta necrosis coagulativa, porque pues, se obstruye la circulación y no llega oxígeno, el tejido se muere en ese dedo o en ese pie, y posteriormente viene una sobreinfección bacteriana que destruye y licúa el tejido. Y esto genera la necrosis gangrenosa, que muchos en la parte clínica le llaman gangrena húmeda. Yo creo que a algunos de ustedes ya les va a tocar conocer a una persona con una gangrena o ya lo conocieron con algún conocido, un familiar. La misma extremidad huele horrible. No huele horrible porque esté sucia, huele horrible porque el tejido está muerto y está licuado y gangrenado por tantas bacterias que lo están destruyendo. La necrosis gangrenosa, a fin de cuentas, combina en un principio necrosis coagulativa que después se sobreinfecta y se vuelve licuefactiva. Necrosis caseosa. Necrosis caseosa, pues obviamente necrosis caseosa viene de caseoso. Caseoso quiere decir un material similar al queso. La necrosis caseosa fue descubierta en un principio, se encuentra en varios patrones de infección, pero en un inicio fue descubierta en su forma más frecuente y más aquí en nuestro país, que es un sitio endémico de esta enfermedad, que es la infección por Mycobacterium tuberculosis. La infección por Mycobacterium tuberculosis en su evolución crónica genera unas lesiones características de inflamación a manera de bolitas, de nodulitos. Esas lesiones o nodulitos inflamatorios se llaman granulomas. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo y ya me van a entender qué es. Pero bueno, así a grosso modo, estos nodulitos de inflamación crónica que se llaman granulomas, con el paso del tiempo, la parte central de este granuloma se muere, se necrosa, y el material que queda en el centro es un material que parece, cuando se ve en el macro, tiene un parecido al queso, así blanquecino amarillento, caseoso, ¿verdad? Y es un tejido muerto, ¿verdad? Y esto es muy característico de la infección tuberculosa. También lo podemos ver en otras infecciones como algunos hongos, como la coccidioidomicosis. Pero en nuestro medio, la causa más frecuente de una necrosis caseosa, pues definitivamente es la tuberculosis. Rápidamente, otro espécimen de autopsia. A ver, deme un segundo, por favor. ¿No? Sí, para la muestra, ¿verdad? Perfectísimo. ¿Hasta qué horas está usted? Ok, entonces ahorita le mando al mensajero y yo creo que a lo mejor llega con unos 30 minutos por ahí. Gracias, hasta luego. Bye. Ok, continuamos. Esta es otra historia de las tantas que nos llegaban ahí. Este paciente murió por una complicación de una neumonía, pero este paciente tenía algo interesante, ya tenía una tuberculosis de fondo. De hecho, tiene todos los cambios de una tuberculosis, pero más que todo porque era un paciente con VIH, murió ya teniendo más bien el SIDA, por decirlo así. Ya nos queda menos de un minuto. Me voy a salir y mando otro link y continuamos con esta historia para ver el ejemplo de necrosis caseosa. Sale, vale. Para no entretenernos mucho, le digo, bueno, siempre las autopsias tienen casos muy interesantes, la verdad, o sea, sí implican mucho trabajo, porque si es una friega, o sea, y todo va contra reloj, porque pues a fin de cuentas, pues tienes que sustraer los órganos, rápido tienes que hacer una especie de limpieza al paciente, en algunos casos se le pone un rellenito, se sutura,
todo implica un proceso y tiene que ser rápido porque a fin de cuentas, pues las familiares quieren que les entregues a su familiar, o sea, es lógico, ¿verdad? Para la funeraria. Entonces también vamos contra reloj. Nosotros ayer en Monterrey, pues sí teníamos técnico de autopsias y el técnico de autopsias nos ayudaba muchísimo porque él iba haciendo unas cosas y nosotros otras. Entonces, pues era más fácil. Y cuando estás en un hospital de tercer nivel, pues también es interesante porque te tocan casos, pues ahora sí, de muchas enfermedades raras o cosas así que dices tú, mira, que vas conociendo. Este, por ejemplo, pues era muy llamativo porque era un paciente que murió de SIDA. Este paciente murió de una neumonía complicada, pero de base traía los cambios de una tuberculosis crónica, así como lo dicta el libro. Ustedes más adelante con Apaseo van a conocer la microbiología de la tuberculosis y conmigo lo van a ver en patología de las enfermedades infecciosas. Una enfermedad muy frecuente en nuestro medio que ustedes deben de sabérsela al derecho y al revés, porque es una enfermedad frecuente. Y más ahorita con la llegada del SIDA, hay muchísima TB. Entonces, les muestro los cambios que tiene este pulmón tuberculoso de un paciente que tenía VIH. Las lesiones tuberculosas empiezan primero como nodulitos y posteriormente esos nodulitos se van necrosando, van generando la necrosis gaseosa y más adelante esos mismos nodulitos confluyen y destruyen esa zona que estaba llena de nodulitos que se llaman granulomas y forman unas lesiones que son como hoyos. Vean esto que está aquí, del lado derecho. Digo, perdón, del lado izquierdo del pulmón. Bueno, lado derecho mío, lado izquierdo del pulmón. Déjenme les pongo creo que tengo un acercamiento. Miren, esta lesión característica se llama caverna tuberculosa y esa caverna se da por la presencia de muchos granulomitas chiquititos con necrosis gaseosa. De hecho, aquí se pueden ver uno, se los voy a señalar con la flechita, miren. Este es uno, miren. Son nódulos blanquecinos, pero si ustedes los exprimen, miren, acá está otro, tiene muchos en los alrededores, miren. Miren, aquí tiene otros acá abajito. Acá, miren este, por ejemplo, de aquí se alcanza a ver. Bueno, cuando se juntan muchos de estos, el pulmón se destruye y se forma una caverna, la famosa caverna tuberculosa. ¿Sí? Esta es parte de una evolución de una tuberculosis a largo plazo. Incluso estas cavernas pueden llenarse de contaminantes, aunque no lo crean. Hay pacientes con tuberculosis, esta no la tenía, pero hubiera sido del libro para haberla encontrado. Hay pacientes con tuberculosis de muy larga evolución, por ejemplo, los que tienen VIH de muchos años de evolución, que en las cavernas empiezan a guardar hongos, se forman colonias de hongos aquí adentro, hasta pelotas de hongos, aunque no lo crean, está descrito en la literatura y hasta los mismos gringos le ponen el apodo de fungus ball, pelota de hongos, de colonias de hongos, como son pacientes inmunosuprimidos, se llenan de un montón de bichos esas cavernas. Pero bueno, este pulmón no lo tenía. Pero lo que sí quiero que entiendan es que en un principio la tuberculosis empieza con estas lesiones inflamatorias llamadas granulomas. Tarde que temprano en la evolución los granulomas confluyen y destruyen el pulmón generando las famosas cavernas. Vean aquí este pulmón tuberculoso destruido de la mitad para arriba. Miren, de la mitad para arriba está lleno de puros hoyitos, mini cavernas, miren, puras cavernitas. Y obviamente los granulomas, miren, estos son granulomas. Obviamente hay granulomas más grandes. Como este, por ejemplo, ya se está haciendo cavernoso, miren. Miren, acá hay más granulomas. Sí, obviamente este pulmón, cuando se exprime, cuando se tiene en las manos, se exprimen las lesiones, drena un material parecido al queso, por eso se le llama caseoso. Una imagen microscópica de que son los nódulos de los granulomas. Miren, este es un nodulito, ya viéndolo en el microscopio, los que señalé ahorita en el pulmón, aquí los tenemos para que ustedes los identifiquen. ¿Verdad? Este es un granuloma, acá está otro granuloma, acá por fuera está el pulmón normal. Se los describo así a grosso modo. En el siguiente capítulo vamos a revisar la profundidad que es todo esto. Necrosis grasa. Entonces, la necrosis grasa se refiere a un patrón de necrosis que afecta a quién? A la grasa corporal, al tejido adiposo. Y específicamente me refiero a la actividad enzimática. Muy característico, la necrosis grasa se observa en una infección, ¿sí? O en un proceso inflamatorio que afecte al páncreas llamado pancreatitis aguda. Algo muy interesante que ocurre con la necrosis grasa es que la grasa que está muerta, el tejido adiposo que está muerto, atrae sales de calcio, se depositan sales de calcio y ocurre un fenómeno que se le llama fenómeno de saponificación. Ese tejido adiposo se empieza a transformar en un material blando,
medio friable y luego cada vez se va haciendo más durito y recuerda a un material jabonoso, como jabón, por eso se llama saponificación. Obviamente el trasfondo de una necrosis grasa, en el caso del páncreas, es muy grave. Por lo regular las personas que presentan esto pues están con vida, en la vida en peligro, es una causa de muerte, son personas que por lo regular están hasta en cuidados intensivos, porque la pancreatitis aguda es un evento grave por la destrucción que hay. Vean, por ejemplo, este páncreas, es una imagen seccionada, trae por ahí algunas zonas de hemorragia de este lado, por la reacción inflamatoria, y se pueden observar estos puntitos amarillentos, miren. Todos estos puntitos amarillentos que están aquí son los sitios en donde se empieza a depositar el calcio en el tejido muerto. Este, por ejemplo, al corte, vean, todas las zonas de necrosis, todo lo que es la hemorragia, y vean, estos puntitos, todas estas zonas amarillentas, es el tejido graso adiposo en donde se empieza a depositar calcio y genera un material, les digo, con una consistencia jabonosa, por eso se le llama saponificación, ocurre un fenómeno de saponificación de las grasas, ¿verdad? Esto es muy característico de la necrosis grasa, y es visto en el ejemplo de una pancreatitis aguda. Necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide, pues obviamente se da en reacciones inmunitarias. La necrosis fibrinoide, pues nos va a generar un material parecido a la fibrina, por eso la terminación de fibrinoide. Es una necrosis que se presenta en la pared de los vasos sanguíneos y va relacionado con respuestas inmunitarias. Así a grosso modo, la necrosis fibrinoide se presenta en el fondo de un grupo de enfermedades llamadas vasculitis. Las vasculitis son inflamaciones de la pared de los vasos sanguíneos y los tenemos en personas que tienen enfermedades inmunológicas. Ejemplos de enfermedades inmunológicas o de enfermedades inmunitarias, eso lo vamos a ver en inmunopatología también a profundidad y lo van a empezar a revisar más adelante con la doctora María de la Paz, ¿sí? Por ejemplo, la artritis reumatoide, la prototipo de todas las enfermedades inmunitarias, que es el lupus eritematoso sistémico. Todas esas tienen vasculitis y depósito de material de fibrina con necrosis de la pared de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una imagen precisamente de una vasculitis. Aquí se pueden ver los eritrocitos en el interior del vaso sanguíneo. Y vean cómo más o menos la pared se preserva en esta zona. Miren, esta zona de aquí tiene algo de pared preservada, pero vean aquí cómo ya desaparece. Vean, incluso aquí se ve un material rosita en la pared. Este material rosita es la fibrina, por eso se le llama fibrinoide. Ahora véanlo en la fotografía del lado derecho, miren. La luz del vaso todavía está presente, pero la pared del vaso está casi totalmente destruida con un material rosita, eosinófilo. Esa es la fibrina. Esa es la fibrina. Entonces, patrón de necrosis fibrinoide lo tenemos de forma característica, ¿sí? En la destrucción de la pared de los vasos sanguíneos, vasculitis, enfermedades inmunológicas. ¿Ok? Pues vamos a dejar a un ladito los tipos de necrosis y vamos a platicar un poquito de la bioquímica. ¿Cuáles son los cambios celulares que ocurren durante la lesión celular? Déjenme nomás un segundito a conectar el cargador de la computadora porque ya nos vamos a quedar sin batería. Luego se nos apaga el equipo y adiós. Listo, creo que ya se prendió. Ok, vamos a platicar a continuación de un poquito de lo que es la bioquímica, de los cambios que ocurren en la célula durante la lesión celular. ¿Qué ocurre cuando hay un tejido que está sufriendo, que está teniendo un daño reversible o una lesión incluso irreversible? Pues lo más importante en la bioquímica es la depleción y la reducción en la síntesis de ATP. Esa es la clave. Disminución en la producción de síntesis de ATP. Fíjense, la disminución del ATP de un 5 a un 10%, fíjense, no es mucho, pero ya con un 5 a un 10% en las concentraciones normales puede afectar de manera extensa a muchos sistemas celulares, puede generar mucho daño. Con tan solo un 5 a un 10%, ahora imagínense más.
Vean los distintos cambios, viene por ahí una imagen parecida a esta en su texto, ¿verdad? Lo que conlleva la isquemia, poniéndolo como ejemplo, ¿verdad? La obstrucción vascular con el sufrimiento por la falta de llegada de oxígeno y nutrientes. A lo que le pega muchísimo es a la actividad mitocondrial, disminuye la fosforilación oxidativa en la mitocondria, ¿sí? Lo que conlleva a una disminución de la producción de ATP. Aquí está, depleción de ATP. Obviamente hay modificaciones en los iones, disminuye el influjo de sodio, aumenta la glicólisis, ¿verdad? Buscando un mecanismo alternativo para proporcionar otros sustratos. El aumento de la glicólisis conlleva, pues obviamente, a una disminución del pH en la célula. El pH por sí solo empieza a generar grumos de cromatina, altera la estructura de la cromatina, obviamente disminuye las reservas de glucógeno. Al darse una disminución del pH celular, también puede incrementar la actividad de los lisosomas, ¿sí? Tiene un efecto incrementando actividad lisosómica y esta activación lisosómica puede generar destrucción en distintos organelos por las enzimas. También la disminución de ATP permite la separación de los ribosomas del retículo endoplásmico, disminuye la síntesis de proteínas y obviamente como un mecanismo secundario hay depósito de lípidos. La disminución del influjo de sodio, pues obviamente conlleva a cambios en la membrana, hinchazón celular, pérdida de microvellosidades, bulas, distensión del retículo endoplásmico, figuras de mielina, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo el afectar un sistema celular como es la actividad mitocondrial, simplemente con la disminución de fosforilación oxidativa y disminución de ATP, pega en muchos sistemas, ¿sí? Pega a nivel de lo que son las bombas de iones o el movimiento de iones, en el metabolismo en general, en la síntesis de proteínas, y por eso a fin de cuentas este daño reversible, tarde que temprano, pues va a conllevar a hacer un daño irreversible y a fin de cuentas la destrucción de la célula, la destrucción del tejido. Aquí está, por ejemplo, vean, la disfunción mitocondrial, ¿sí? La disminución en la producción de ATP también, ¿sí? Puede favorecer a la liberación de unas moléculas llamadas citocromos. Los citocromos son unas moléculas que están escondidas en las mitocondrias y tienen un efecto propiciando la apoptosis, ¿verdad? Pero normalmente están secuestrados dentro de la mitocondria. Cuando hay un incremento del calcio citosólico, ¿verdad? Obviamente todo esto secundario a la disfunción celular e incluso a la disminución, a la disfunción mitocondrial. Estos canales que normalmente están cerrados se vuelven permeables. Aquí están los famosos canales de transición de la permeabilidad mitocondrial y estos permiten el escape de los citocromos. Entonces, cuando hay una lesión reversible o incluso ya pasa una lesión irreversible, el escape de los citocromos puede ser un mecanismo para meter a la célula en suicidio, mandarla a apoptosis. Aquí está. Doctor, Ajá. dijo que calcio citosólico, ¿verdad? Calcio citosólico, así es. Ok. Sí. Entonces, la presencia de eventos como la isquemia o incluso algunas toxinas, pues permiten que el aumento del calcio se dé en el citoplasma. Aquí está, ya reforzando lo que preguntaba ahorita su compañero. ¿Sí? Los eventos de sufrimiento, la pérdida de la perfusión de los tejidos van a aumentar el influjo de calcio en el citoplasma y esto también tiene consecuencias no solo en la mitocondria, favorece a la activación de enzimas y me refiero a enzimas lisosómicas. Las enzimas lisosómicas requieren del calcio y si el calcio está liberado en grandes cantidades es como si le estuvieran dando cuerda al proceso y obviamente se da activación de enzimas y empiezan a destruirse diferentes componentes celulares, entre ellos las membranas. Por eso la explicación de que empiecen a aparecer las famosas bulas. Se activan fosfolipasas y estas fosfolipasas empiezan a romper segmentos de membrana y esos segmentos de membrana empiezan a formar las famosas bulas, esas famosas ampollas. Entonces, las lesiones inducidas por radicales libres, que es a lo que se le llama estrés oxidativo, ¿verdad? Es un evento que se presenta en lesiones por agentes químicos, por radiación, ¿sí? O en las infecciones. Yo creo que de todos estos, la causa más frecuente de lesión celular por radicales libres se da en las infecciones. En las infecciones, el evento de destrucción de microorganismos por parte de las células inflamatorias libera muchos radicales libres que destruyen a las células sanas, que destruyen al tejido normal y conllevan a
lesión irreversible y muerte celular. Entonces, estas lesiones por radicales libres se les llaman estrés oxidativo y es muy típico de el daño y la destrucción por infecciones, que claro, también están otras opciones como daño por sustancias químicas, daño por radiación, daño por isquemia y reperfusión, más adelante les voy a decir qué es esto, ¿eh? Etcétera, etcétera. Ahora bien, nuestro cuerpo tiene mecanismos de cómo eliminar estos radicales libres de varias maneras. Un ejemplo son las famosas vitaminas antioxidantes. La vitamina A y la vitamina E son vitaminas que tienen un efecto bioquímicamente eliminando radicales libres. También hay proteínas de almacenamiento que secuestran metales de transición que también pueden generar efecto tóxico, como moléculas como la lactoferrina, transferrina, que son protectoras. ¿Sí? Proteínas de almacenamiento secuestradoras de metales de transición. Otra muy importante protectora que está en gran abundancia y, por ejemplo, en los sitios donde hay isquemia, en sitios donde hay infección se libera grandes cantidades, es la catalasa. La catalasa está presente en todos los peroxisomas de las células de la especie humana y libera esta enzima que tiene un efecto sobre un radical libre que se produce mucho cuando hay isquemia, cuando hay obstrucción vascular o cuando hay infecciones, que es el peróxido de hidrógeno. Y lo separa en dos componentes inocentes, ¿verdad? Agua y oxígeno. Aparte de la catalasa, hay otros complejos de enzimas que también tienen efecto protector, como la familia de la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, etcétera, etcétera. Muchas de estas las vamos a revisar a más a profundidad en el capítulo de inflamación. Aquí está, efectos de los radicales libres, pues definitivamente los radicales libres le pegan muchísimo a las membranas. Sí, es su blanco principal. ¿Sí? A ver, ¿sí, Magdalena? Perdón, lo que mencionó de la catalasa también es de los que eliminan los efectos de los radicales. Sí, exactamente. De hecho, ese es uno de sus principales efectos de la catalasa, tratar de eliminar grupos de radicales libres. Por ejemplo, les daba ese claro ejemplo del peróxido de hidrógeno. Que Gracias. es exactamente este peróxido de hidrógeno como radical libre que está aquí, ¿verdad? En esta diapositiva, genera destrucción de membranas, ¿verdad? Peroxida lípidos. Al peroxidar los lípidos genera reacciones de destrucción de membrana y al destruir membrana empiezan a formarse bulas y al formarse las bulas y a destruirse microvellosidades, esa célula se empieza a perder, alterar su permeabilidad y va destruyéndose poco a poco. También los radicales libres tienen efectos sobre el material genético, ¿verdad? Pueden causar lesiones en el ADN. Pero yo creo que de los principales efectos que conllevan a la destrucción celular, a la lesión irreversible y muerte, es la peroxidación de membranas. Y no me refiero solo a la membrana celular, peroxidación de membranas de todos los organelos también. Entonces, casi todos los tipos celulares de lesiones se manifiestan con daño en la membrana. Definitivamente es uno de los blancos más importantes de la lesión reversible e irreversible. Daños en las membranas de los organelos. Imagínense, le pega a la mitocondria, ¿no? Hombre, pues la mitocondria es un organelo que es importante en el gobierno celular, ¿sí? Y tan es así que si se daña, empiezan a escaparse los citocromos y manda suicidio a la célula, simple y sencillamente. Otro, el daño en los lisosomas. Imagínense, los lisosomas es el aparato digestivo, es el que tiene las enzimas. Si peroxidamos y dañamos las células, dañamos las membranas de los lisosomas, ¿qué pasa? Se escapan las enzimas. Y al escaparse el citoplasma, con el calcio elevado, hagan de cuenta que se pone de pechito, le cae el calcio, se activan enzimas y órale, empieza la destrucción de diferentes organelos y poco a poco cada vez más el avance hacia la muerte celular. Y aquí está, lesión isquémica, que era lo que platicábamos de la necrosis coagulativa, pues es un tipo de lesión celular más frecuente en la medicina clínica. En la lesión isquémica, pues hay una hipoxia, una disminución en la disponibilidad de oxígeno de los tejidos, y pues a fin de cuentas, en la isquemia se reduce este aporte de oxígeno, se reduce el aporte de nutrientes por una obstrucción vascular, ¿verdad? Y a fin de cuentas, pues esta obstrucción vascular, pues va a generar una lesión reversible, luego irreversible, y por último la necrosis, que a fin de cuentas es el infarto. Aquí está, lesiones irreversibles asociadas a isquemia, el edema mitocondrial extenso, daño importante de las membranas, edema lisosómico y cuando se encuentra una obstrucción vascular, la muerte principalmente se debe a necrosis,
pero hay algunos segmentos del tejido que está en los alrededores que puede tener apoptosis. Cuando nosotros vemos el ejemplo de un infarto del miocardio y tomamos los cortes histológicos del infarto, pues obviamente vemos la necrosis coagulativa, así bien bonita, con el libro, ¿verdad? Pero también nosotros tomamos cortes de los alrededores del infarto o un punto de transición del sitio del infarto con el tejido que está en la orilla. Y en el tejido que está en la orilla podemos encontrar algunos miocitos del corazón que están ya en apoptosis. Sí, la mayor parte de la muerte y destrucción de tejido es necrosis, pero también puede desencadenar apoptosis en la periferia por el sufrimiento. Aquí está, entonces con el daño progresivo hay fuga de enzimas intracelulares, ¿sí? Obviamente, estas enzimas por la destrucción tisular nosotros las podemos medir en sangre, ¿verdad? Ahora sí que estas son de las aplicaciones clínicas de conocer biología molecular, conocer cómo dentro de la célula, aparte de tener organelos, tenemos muchas maquinarias de enzimas, dentro de los lisosomas, dentro de mitocondrias, peroxisomas, etcétera, etcétera. Y hay algunas de estas enzimas que son específicas para las células. Un ejemplo lo tenemos en el corazón. Con la destrucción de los miocitos en el infarto, pues se liberan del citoplasma muchas enzimas, pero dos de ellas son muy específicas, la creatinina quinasa MB y las troponinas relacionadas al músculo. Entonces, si yo tengo una persona que llega, me muestra le tomamos un electro, tiene el famoso signo clásico que se llama signo de la bandera, que nos está a nosotros hablando de un infarto en evolución, trae la clínica, trae el dolor, rápido le ponemos oxígeno, ¿sí? Y empezamos medicamentos para poder abrir la circulación y mientras le podemos pedir incluso lo que le llaman enzimas cardíacas. Cuando ya está el infarto en evolución y ya se están destruyendo miocitos, estas sustancias se pueden medir en sangre y van a salir elevadas. Obviamente, pues esto correlaciona con la clínica del infarto. Este es otro concepto importante en relación a lesión celular, que es el evento de isquemia reperfusión. Fíjense bien, el evento de isquemia reperfusión se debe, o es la definición, la recuperación del tejidos, la recuperación más bien del flujo sanguíneo en tejidos que ya estaban isquémicos o que todavía no se necrosan. Obviamente en un tejido que está necrosado, pues no vas a recuperar el flujo sanguíneo, el tejido ya está muerto, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pero en los tejidos que ya están en lesión irreversible, yo creo que esta sería la palabra correcta, en tejidos que tienen lesión irreversible, si se recupera la circulación por alguna manera, esto puede generar un cambio catastrófico e incluso letal. Hace muchos años, cuando apenas se conocía la fisiopatología de muchas enfermedades, pues obviamente los primeros médicos pues buscaban maneras de cómo recuperar el flujo sanguíneo en una pierna que ya se estaba muriendo y se daban cuenta que estos pacientes, después de que recuperaban el flujo sanguíneo, los síntomas se volvían más fuertes, les empezaba a dar fiebre, empezaban con convulsiones, empezaban a sentirse muy mal, tenían una aceleración paradójica de la lesión y se morían como si se murieran envenenados. Y ya después se dieron cuenta, ¿sí? Se dieron cuenta que había una exacerbación paradójica de la lesión y lo que estaba pasando es que era que ellos al momento de recuperarles el flujo sanguíneo en esa pierna que ya se estaba muriendo, ¿sí? Todos los agentes químicos y radicales libres, ¿sí? Todos los agentes químicos y radicales libres que estaban en ese sitio por el sufrimiento, por la lesión irreversible, al momento de reconectar la circulación, ¿qué pasaba? Se iban a la sangre y se iban a todo el cuerpo y envenenaban al cuerpo y generaban una respuesta como si fuera una especie de sepsis y la persona se moría. Algo que simplemente se pudo evitar, ¿con qué? Con haber cortado la pierna. Entonces, en algunas ocasiones, cuando ya se presenta una lesión irreversible, el tejido ya está prácticamente a punto de morir, ya no es viable intentar recuperar la extremidad, lo mejor es cortarla, como ocurre muchas veces con los pacientes diabéticos. Si se intentara reconectar, al contrario, podría sufrir este fenómeno llamado lesión isquemia por reperfusión y la liberación de todas esas toxinas. Es más, simplemente los bichos que va a haber ahí, porque están generando infección, están queriendo gangrenar, imagínense liberarlos a la sangre. Sería toda una catástrofe letal. Entonces, esa es la definición de isquemia por reperfusión. Aquí está. Se da por un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno durante el proceso de reperfusión. Se incrementa
con la llegada de células inflamatorias, con el tejido dañado. Aparte, cuando yo reperfundo el tejido, todas las células de inflamación que estaban ahí guardaditas, me las traigo para la sangre y se hace todo un show. Por la gran cantidad de mediadores que de estar ahí guardaditos en el sitio de sufrimiento, los libero a la sangre, a la circulación sistémica, y esto trae graves, graves consecuencias. Ok, otro ejemplo de lesión celular son las lesiones por tóxicos. Las lesiones por tóxicos, pues las toxinas, los fármacos, pues pueden tener acciones en múltiples niveles. Eso es muy bien conocido. Hay sustancias químicas, pues obviamente que tienen que metabolizarse primero en nuestro cuerpo para poder tener un efecto tóxico, y hay otras que no, que lo pueden hacer directamente, ¿verdad? Que son venenos directos que le pegan directamente al sistema celular y en automático matan a las células, sustancias nocivas como el cloruro de mercurio, sustancias como el cianuro, ¿sí? Un veneno muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Venenos que prácticamente con tener en contacto a muy escasa cantidad inhibe de manera extensa mecanismos de supervivencia normal como la fosforilación oxidativa y mata en automático, ¿verdad? La mayoría de los agentes químicos que nosotros conocemos no tienen esa actividad directa. Necesitan primero metabolizarse a sustancias, ya sea por el hígado, por el riñón o en la sangre, para poder generar toxinas y esas toxinas nos generen daño. Ejemplos, pues hay un montón, ¿verdad? Ahí les mencionaba en el libro el ejemplo del tetracloruro de carbono. Pueden imaginarse toda la cantidad de sustancias que ustedes quieran. Pero la mayor parte de las sustancias que generan efecto tóxico requieren primero un metabolismo antes de ser malas, antes de ser destructivas, ¿verdad? Son pocos los venenos que son venenos puros, ¿verdad? Ok, vamos a pasar ahora sí a platicar de lo que es la muerte celular. Bueno, la parte de muerte celular que nos quedó pendiente porque ya revisamos lesión reversible, irreversible, necrosis. Vamos a hablar ahora de la muerte celular programada, apoptosis. Vamos a revisar algunos de los conceptos que ustedes ya vieron en biología molecular con la doctora Chapa y que incluso revisaron en parte conmigo en histología, así de manera rápida ya para terminar, ya nos quedan los últimos minutos. Recordemos que apoptosis es una vía de muerte celular, ¿sí? Programada, es un suicidio programado, ¿sí? En donde se da una activación de enzimas que degradan nuestro material genético, degradan nuestros componentes citoplásmicos, nuestros organelos, y a fin de cuentas las células la transforma en muchos fragmentitos pequeños que al final terminan comiéndose otras células vecinas. Es un proceso muy bien programado y regulado. Pues la apoptosis es un fenómeno normal. En el caso de una persona normal, de un cuerpo humano normal, pues tiene el objetivo de mantener estable el número de distintas poblaciones de células en los tejidos. ¿Por qué? Porque las células tienen una capacidad de duplicación. Puede producirse, por ejemplo, durante el desarrollo, en la etapa embrionaria, para mantener esas poblaciones de células o las células de algún órgano en particular. También permite eliminar viejas células que ya están viejas, ¿verdad? Que ya no sirven, que son potencialmente dañinas o incluso tienen mutaciones. La apoptosis la podemos encontrar en dos caminos. Acuérdense que la necrosis siempre es patológica, pero la apoptosis puede ser fisiológica o puede ser patológica. Ejemplos de apoptosis fisiológica. Por ejemplo, de manera normal, cuando se da la destrucción programada de unas células durante la etapa embrionaria. Esto es muy normal en la etapa embrionaria. Hay mucha replicación celular, pero también hay mucha apoptosis, porque se tienen que estar regenerando células y otras células que ya no son necesarias en ese órgano tienen que ser eliminadas. Pues órale, apoptosis, apoptosis. Otra cosa, donde es fisiológica, la involución de los tejidos que dependen de hormonas, cuando ya no hay. Un ejemplo es la menopausia. ¿Por qué los ovarios disminuyen de volumen en una mujer que tiene 70 años y son tan pequeñitos como una almendra? Después de que cuando era una mujer que tenía 30 años, el ovario medía 4 veces más su tamaño. Pues hay una involución del tejido porque ya no hay una estimulación hormonal. Y eso es normal durante el envejecimiento. Pérdida de poblaciones celulares en proliferación. Aquí está el ejemplo de todos los epitelios. ¿Qué pasa con los epitelios? Los epitelios tienen una velocidad de recambio. Simplemente váyanse al intestino. Una cripta intestinal, una cripta de Lieberkühn, tiene por ahí un proceso de regeneración de 10 a 15 días. Entonces las células tienen que estarse recambiando. Entonces aquí siempre hay una apoptosis fisiológica. Eliminación
de células que pueden ser potencialmente lesivas para nosotros, por ejemplo, linfocitos. Cuando vean inmuno van a conocer el concepto de linfocitos autorreactivos. Son células de defensa que de repente de la nada o por mecanismos desconocidos nos desconocen a nosotros mismos y nos intentan destruir. Bueno, el cuerpo tiene mecanismos para identificar a estos traidores y eliminarlos, ¿verdad? Por eso dice eliminación de linfocitos potencialmente lesivos. Y otro sitio donde hay apoptosis fisiológica, linfocitos o neutrófilos que ya cumplieron con su acción inmunitaria. Lo vamos a revisar. El neutrófilo es la principal célula de la inflamación aguda. Es ahora sí que el primer policía que llega al campo de batalla, pero así como llega al campo de batalla y cumple su misión, tristemente el neutrófilo muere. Así es su misión, ir, atacar y morir, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo donde también hay una apoptosis fisiológica. Apoptosis patológica, ¿sí? La célula puede ser enviada a apoptosis cuando existen destrucciones del material genético, lesiones del ADN. O cuando hay acúmulo de proteínas mal plegadas, por ejemplo, víctima de alguna toxina, ¿sí? Infecciones. Las infecciones virales también pueden conllevar al acúmulo de muchas partículas virales dentro del citoplasma y es tanto que interfiere con el funcionamiento celular y le envían una señal a la mitocondria y dice active el suicidio. ¿Por qué? Porque ya no podemos mantener el funcionamiento por tantas partículas de virus. Atrofia de órganos parenquimatosos por obstrucción de conducto, ¿sí? Si tenemos un órgano que depende del drenaje de una sustancia y obstruimos el conducto, las células que formaban esa sustancia empiezan a desaparecer y empieza a haber una atrofia. ¿Cuáles son los cambios morfológicos que ocurren en una apoptosis? Pues obviamente la célula disminuye su tamaño, se encoge, se le llama retracción celular, disminuye su tamaño, el citoplasma es escaso, se condensa la cromatina, ¿verdad? Se dice que la cromatina en una célula que está apoptóica suele agregarse en la periferia de la membrana nuclear, ¿sí? Tiende a agruparse en ese sitio. Son cambios muy característicos, condensación de cromatina y la célula se encoge, se retrae. ¿Cómo se ve una célula apoptóica? Una célula apoptóica se observa intensamente eosinófila, ¿sí? Toma una coloración muy rosita. Esta es una fotografía de piel. Aquí tenemos una imagen de piel. En el lado izquierdo, vean el epitelio que está arriba, la queratina. Esta es una célula apoptóica, ¿sí? Vean del lado derecho cómo se ve intensamente rosa, ¿sí? La retracción de la cromatina, vean cómo se ve nomás una retracción de color morado, pero se ve una coloración intensamente rosa. Toma mucha eosinofilia. Aquí está. Se forman bulas citoplásmicas, múltiples vesículas en el citoplasma, y se fragmentan diferentes organelos en compartimentos formando cuerpos apoptóicos. Los cuerpos apoptóicos ya son pedacitos de la célula que ya se murió, se fragmenta y ahora sí, los macrófagos que andan por ahí se encargan de comérselos. Muy importante, el proceso de apoptosis nunca atrae inflamación. Eso prácticamente se hace en automático, se hace solamente la fagocitosis por macrófagos, así como que ya la célula se murió, se fragmentó, llega el macrófago, se lo come, se acabó, no pasa nada. Y todo sigue normal. Por HY, las células muestran masas redondeadas con incremento en la acidofilia, lo que les decía, eosinofilia intensa, y fragmentos incluso de la cromatina, como se los mostré aquí. Miren, aquí está la cromatina fragmentada, estos son los fragmentitos, y un citoplasma intensamente rosa, intensa acidofilia. ¿Verdad? Una característica en la parte bioquímica, y en esta me voy a quedar, son los cambios que ocurren durante el proceso de apoptosis. Eso lo vamos a revisar la próxima semana. Lo más seguro es que sí vamos a terminar, sí, lo más seguro es que sí vamos a terminar el capítulo. Muy importante para que en el fin de semana se me pongan a leer todo el resto del capítulo y bien terminadito, y me empiecen a leer las primeras páginas de inflamación, que es el capítulo que sigue. De perdido las primeras 5 o 6 páginas para ir avanzando. Voy a ver con los jefes de grupo para que de favor de una vez me vayan checando martes, miércoles y jueves, huecos en la mañana o huecos en la tarde para avanzar en el temario, a ver si nos podemos ver 2 horas, aunque sea en la semana, antes de su examen. Yo los mantengo informados y el examen es el próximo sábado. ¿Sale? Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.